el primogénito, el segundo Abinab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Goliat era un gigante que mantenía al pueblo aterrorizado, con mucho miedo. La gente huía, se escondía de Goliat. Y muchas veces nuestro temor pueden ser malos pensamientos, pensamientos negativos, ansiedades por el mañana, preocupaciones que todavía no estamos pasando, preocupaciones que quizás son pequeñas y nosotros las hacemos grandes, o simplemente hay algo que nos está perturbando el día de hoy. Y muchas veces esos problemas, esos temores, esas angustias, esas preocupaciones son como un Goliat gigante, y es ahí donde nos pueden atacar y donde podemos llenarnos de temor. Pero yo te quiero decir de que si tú estás en presencia de Dios, nada ni nadie te podrá derrotar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la victoria ganada, porque ya somos vencedores, porque somos hijos de Dios. Aunque hayan personas que nos ataquen, hayan personas que nos juzguen, aunque hayan personas que nos juzgan por ser pecadores, no pasa nada. El Señor ya pagó ese precio por ti y por mí, y esto quiere decir que ya tenemos la victoria ganada, y de que un Goliat en nuestra vida se va a ser derrotado en el nombre de Jesús, que un Goliat no puede más que Dios, ¿ok? Y que la presencia de Dios. Entonces, sigamos con la lectura. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido?
dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto solamente hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él
bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y sacaron su campamento, y David tomó la cabeza de filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo de ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es el hijo de ese joven. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hay muchas cosas que quiero platicarte de esta lectura, y seguramente si la volvemos a leer vamos a tener más cosas, pero lo que he aprendido con esta lectura es que no hay ninguna preocupación más grande que Cristo. No hay ninguna preocupación, angustia, ansiedad, miedo, temor, de todo más grande que la presencia y la sangre de Cristo Jesús, que nos fortalece. Me encanta saber que David era un hombre de fe y de valentía. Se armó de valor y enfrentó a Goliat. Yo te quiero hacer una pregunta. Si hoy tienes temor, ¿por qué no enfrentas tu Goliat? ¿Por qué no enfrentas a ese gigante que te está atacando? Y quizás tú